La niña que se convertiría en una de las mujeres más prominentes del Imperio Otomano nació Cecilie Venier Bafo, probablemente en algún momento de 1525, en la isla de Paros, hoy parte de Grecia pero en ese momento un estado cliente de la República de Venecia. Algunas fuentes se refieren a ella como Olivia, otras como Rachel, pero parece que era hija natural de un noble local llamado Niccolò Venier y una mujer llamada Violante Bafo. Poco se sabe sobre los primeros años de Cecilie Venier Bafo, pero cuando solo tenía 12 años ocurrieron hechos que cambiaron su vida para siempre. En 1537 la isla de Paros fue conquistada por los turcos otomanos y Cecilia fue capturada junto con otros cristianos para los mercados de esclavos. Entró al palacio por medio de la sultana Hürrem, quien al verla instantáneamente admiró su hermosura y tomó la decisión de llevarla al harem. En ese instante, la sultana Hürrem tomó la decisión de llamarla Afife. El intelecto y hermosura de Afife era tanta que Hürrem tomó la decisión de enviarla a la provincia de Manisa para que fuese una de las preferidas de su hijo Selim. Para ese instante, Selim no pudo ser indiferente a la hermosura de Afife, cayó rendido frente a sus encantos. El cariño de Selim por Nurbanu fue tanto que se rumora que ella controlaba al príncipe como un anillo en el dedo. Un largo tiempo luego, la sultana Hürrem tomó la decisión de visitar al príncipe Selim en el palacio de Manisa. Ahí vio a Afife y la reconoció inmediatamente y fue en ese instante en el que la sultana Hürrem tomó la decisión de cambiarle el nombre a Nurbanu. Nurbanu se convirtió en la consorte favorita del sultán otomano Selim II, que subió al trono en 1566, y en la madre de Murad III. Mientras su cónyuge Selim todavía era Sesade, Nurbanu había sido el jefe de su harem principesco en Manisa. Sin embargo, cuando Selim ascendió al trono, ella no era jefa del harem imperial, ya que esa era una posición adoptada por la hermana mayor de Selim, Mirima Sultán. Incluso después de que Selim, como sultán, comenzara a tomar otras concubinas, ella persistió como una de las favoritas por su belleza e inteligencia. Como madre del heredero, actuó como asesora de su marido. Aunque eso estaba lejos de ser normal en ese momento, Selim II a menudo le pedía consejo a Nurbanu sobre diversos temas debido al respeto que sentía por su buen juicio. Jacopo Soranzo, embajador de Venecia, informó: se dice que Aseki es extremadamente amada y honrada por su majestad tanto por su gran belleza como por ser inusualmente inteligente. Era una esposa devota y una madre muy leal, como lo demostrarían los acontecimientos posteriores. El Imperio Otomano estaba lejos de ser muy estable en la cima y los enfrentamientos por el trono imperial eran comunes. Tampoco era raro que el perdedor masacrara a toda su familia junto con él para evitar cualquier desafío futuro. Nurbanu Sultán estaba decidida, sin embargo, a que cuando llegara el momento de que su hijo sucediera a su padre, nada interferiría con eso. Al final del reinado de Selim II, la Aseki Nurbanu recibía 1000 aspers al día, mientras que las otras consortes de Selim, cada una madre de un hijo, recibían solo 40 aspers. Sesade Murad había sido enviado a servir como gobernador de Manisa en la costa del mar Egeo y estaba allí cuando el sultán Selim II murió en 1574. Esta habría sido la oportunidad perfecta para que alguien tomara el poder con el sultán muerto y su hijo lejos de la capital. Nurbanu se dio cuenta de esto tanto, si no más, que nadie y tomó medidas rápidas. La seguridad y la privacidad en el harén eran las más estrictas del mundo y nadie sabía cuándo había muerto realmente Selim II. Nurbanu no se lo dijo a nadie y escondió el cadáver de su marido y envió a Manisa para que su hijo viniera a Constantinopla inmediatamente. Mientras tanto, nadie se dio cuenta de que el sultán Selim II realmente había dejado esta vida. No se hizo público hasta 12 días después, cuando llegó Murad y Nurbanu entregó el cuerpo de su difunto marido. Su hijo se convirtió en el sultán Murad III y Nurbanu se convirtió en valide sultán, el cargo más alto que podía ocupar una mujer en el Imperio Otomano. A diferencia de su predecesor Hürrem Sultán, Nurbanu sobrevivió a su marido y disfrutó de poder absoluto entre 1574 y 1583.
aunque aparentemente no residió en el palacio después de la muerte de Selim II. Nurbanu tenía el poder supremo y se convirtió en una figura formidable con una influencia de gran alcance. Kanfeda Hatun, Razille Hatun y Ubi Hatun, damas de honor de Murad y Nurbanu, también parecen haber sido muy poderosas e influyentes durante su reinado. Después de que Nurbanu se convirtiera en el sultán válido de su hijo Murad III, dirigió efectivamente el gobierno junto con el gran visir Sokoyu Mehmed Pasha, quien actuó como corregente con el sultán durante el sultanato de mujeres. Su intermediaria con el mundo exterior al harén era su Kira, Asturhandale. Kira era un medio de comunicación tan popular con el mundo exterior cuando Nurbanu era el sultán valide que se decía que las dos mujeres eran amantes. Mantuvo correspondencia con la reina Catalina de Médicis de Francia. Los relatos venecianos son los más prolíficos al describir a Nurbanu Sultán como una mujer que nunca olvidó sus orígenes venecianos. Durante sus 9 años de gerencia, 1574 a 1583, su política fue tan pro-veneciana que la República de Génova la odiaba. Algunos incluso han sugerido que fue envenenada por un agente genovés. En cualquier caso, murió en el palacio del barrio Yenikap de Estambul el 7 de diciembre de 1583. Además, se ha dicho que Nurbanu estaba relacionado con Safiye Sultán, que nació Sofía Bafo, se casó con Murad III y, en consecuencia, se convirtió en la próxima valide. Sultán del Imperio Otomano cuando su propio hijo Mehmed III accedió al trono. Por otro lado, los registros otomanos afirman que la República de Venecia se volvió altamente dependiente del Imperio Otomano durante la regencia de Nurbanu porque sus políticas eran supuestamente extremadamente projudías. Ella ordenó al renombrado arquitecto otomano Mimar Sinan que construyera la mezquita Atik Valide y su cuyille circundante en el distrito de Üsküdar en Estambul, donde anteriormente se encontraba un baño judío. La construcción de la cuyille se completó y se puso en marcha a finales de 1583, justo antes de la desaparición de Nurbanu el 7 de diciembre de 1583. Fue enterrada en el mausoleo de su marido Selim II ubicado dentro de Hagia Sofia, entonces una mezquita, en Sultanahmet en Estambul, Turquía. Nurbanu era una figura querida y respetada cuando murió en su palacio de Constantinopla el 7 de diciembre de 1583, presumiblemente por causas naturales, aunque algunos, probablemente relatos venecianos, especulan que fue envenenada por un asesino genovés. Desafortunadamente, al Imperio Otomano no le fue tan bien después de su pérdida, ya que el reinado del sultán Murad III fue en general de decadencia, aunque ciertamente no fue estrepitosamente desastroso. Teniendo en cuenta la correspondencia de su madre con la reina de Francia, una de las cosas por las que se recuerda al sultán Murad III fue su propia correspondencia con la reina Isabel I de Inglaterra, argumentando que los protestantes y musulmanes tenían mucho en común y deberían unirse contra las potencias católicas, algo que la reina lo consideró muy seriamente durante la guerra con la España de los Habsburgo. En cualquier caso, ambos bandos se beneficiaron de la venta de estaño inglés y llevaron a los turcos otomanos a actualizar y ampliar su arsenal militar. Hasta luego.